¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con las autoridades de la Cámara de Diputadas y Diputados para conocer del trabajo legislativo. En esta oportunidad nos espera el jefe del Comité de la Democracia Cristiana, el diputado Daniel Verdesi. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Es un agrado estar acá, por supuesto, como siempre, en la Cámara. Seguramente por vía telemática tiene alguna pequeña diferencia, pero me siento igual como en casa. Yo estoy ahora en la Cámara de Diputados. Mire, pues ahí en Valparaíso. Diputado, bueno, el año pasado cuando estábamos en medio de la pandemia, tuvimos la posibilidad de conversar sobre la forma de trabajo que se ha tenido que desarrollar a propósito de la emergencia, sobre todo en el Congreso. Y claro, estábamos explorando este mundo telemático para trabajar en cuanto a las comisiones, en cuanto a las sesiones. La dinámica ha continuado así, la modalidad de trabajo sigue siendo mixta. ¿Usted podría hacer ya una especie de evaluación de lo que ha sido esta nueva modalidad de trabajo para el Congreso? Yo creo que el aporte que hicieron los informáticos, los técnicos, han logrado pulir el sistema y echarlo a andar. Recordemos que son muchas las instancias técnicas, como por ejemplo el voto a distancia, que se tiene que hacer por el celular, tener la imagen del presente, digamos, en la Cámara del diputado para que su voto sea válido. Todos fueron muchos desafíos que yo creo que lo han hecho muy bien. Hay que felicitar a los funcionarios de la Cámara porque realmente lo han logrado hacer muy bien y también para los periodistas que ha sido tan complejo el hecho de, ya no es el pensador de antes, ¿no es cierto?, en la cual estaban todos ahí, era fácil. Todavía se hace, por supuesto, pero el aporte telemático que han hecho los periodistas con la posibilidad de grabar a través de un teléfono, de enviar, hacer envíos, y que le ha dado un cierto espacio y amplitud que no tenían antes, imágenes nuevas, ¿no es cierto? El uso del celular realmente ha sido también un aporte. Yo creo que, en resumen, esto al final nos va a dejar una complementariedad en lo telemático muy importante que yo creo que viene para quedarse. O sea, yo no veo por qué en el futuro no puedan quedarse varias de estas cosas que aprendimos en pandemia. Y además, diputado, usted pudo observar que gracias a esta modalidad telemática, que en algunas ocasiones puede ser más agobiante en cuanto a las horas de trabajo, porque es como que se dispone de todo el tiempo para reunirse, no sé si me logra entender. De todas Así es. maneras, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Como que el horario se extendió más de la cuenta, pero eso mismo ha hecho, diputado, que la misma tramitación de leyes que necesitan urgencia por la situación que estamos viviendo se hayan tramitado con mayor agilidad. Sí, yo creo que eso ocurrió, porque por ejemplo es posible citar urgente, ¿no es cierto?, el día domingo a las 10 de la mañana y nadie puede decir de que no puede viajar, porque basta con que se conecte a su celular o a su computador y puede participar y votar, etcétera. Yo creo que este aporte que ha hecho la tecnología a través del Zoom, y hay otros métodos, ¿no es cierto?, va a hacer un giro y un cambio, yo creo que en el Parlamento en general, pero también en la velocidad y en la urgencia de ciertas leyes, ¿ah? Una ley que miscelánea, una ley urgente, una ley de 24 horas, ya ahora es mucho menos complicado, ya no requiere el viaje, ¿no es cierto?, en avión antiguo de Chiloé, desde Aysén, sino que basta con conectarse. Yo creo que es un tremendo aporte, ¿no es cierto?, para la eficacia y la promulgación de leyes en forma muy rápida. Y a usted, diputado Daniel Verdesi, como jefe de comité, le toca lidiar con una bancada que es bien diversa, ¿no? Es la democracia cristiana, pero de todas maneras, sobre todo quizás en aspectos valóricos, puede llegar a tener pensamientos diferentes. ¿Cómo usted logra aunar aquellos criterios y finalmente traducirlos en, casi siempre, acciones comunes frente a alguna iniciativa? Bueno, la acción política depende de varios factores. Uno es el contexto ideológico que tiene cada, digamos, teórico que tiene cada diputado, que muchos vienen de diferentes afluentes, ¿ah? Algunos con más experiencia, con mucha experiencia algunos, y otros con menos, pero todos basados en el cristianismo, en un social cristianismo que tiene su origen en la falange, en fin, pero algunos jóvenes
que naturalmente tienen también otras vertientes. Hay diputados de C que son agnósticos, digamos grandes de C que son agnósticos, como Genaro Aragá, ¿no es cierto? Eh, y eso no es oírse como para que logremos tener una concepción de país más o menos similar. En muchos temas valóricos hay diferencias. ¿Ah? En el tema de eutanasia hay diferencias, en el tema del aborto en tres causales, y que hemos tenido que saber manejar a través del diálogo, del acuerdo, y en algunos temas, como por ejemplo las acusaciones constitucionales, sobre todo contra el presidente de la República, donde se contrapone una urgencia política con la necesidad de preservar las instituciones. Todas esas discusiones en general hacen de que no sea fácil ser jefe de bancada, pero en el fondo aquí yo creo que el secreto está en el respeto a cada uno de su posición, en el reconocimiento de la legítima diversidad, pero finalmente en el diálogo, en la conversación, y eso requiere un esfuerzo adicional, que significa estar disponible para conversar. Y además, diputado Verdesi, de alinear a sus colegas, a sus camaradas de partido, hay que alinearse con la oposición, que también es súper diversa, y en algunos momentos incluso intentar llegar a acuerdos con el gobierno, con el Chile Vamos. ¿Cómo se maneja eso en circunstancias en que además me ha tocado la posibilidad de conversar con otros parlamentarios y dice, claro, el modo telemático facilita el trabajo, lo hace más práctico, pero se pierde esa cercanía del vernos, del conversar, del mirarnos y de poder llegar quizás a acuerdos que en términos presenciales es más fácil llegar que cuando estás frente a una cámara. Bueno, la verdad es que para mí, que es la primera vez que estoy en la Cámara, ha sido un aprendizaje también. En realidad para mí es un honor, siendo nuevo, el haber sido jefe de una bancada tan importante como la DC, pero yo también he aprendido, como dices tú muy bien, a conocer y a valorar al resto de los parlamentarios. Yo creo que prácticamente no hay nadie ahí que no merezca estar. ¿Ah? Hay gente muy inteligente, hay jóvenes realmente muy capaces, muy buenos abogados, desde el Frente Amplio hasta la derecha. Hay, yo diría, un trabajo cotidiano, una preocupación, una responsabilidad que yo diría que es encomiable. Yo creo que también el aprender a conocer su planteamiento, aprender a mirar, por ejemplo, el lado ecológico. He aprendido mucho con diputados que se dedican a ese tema, como Félix González, por ejemplo. Mm. Aprendí a conocer a Garín. ¿Ah? Son verdaderos genios, ¿ah? Cada uno en su especialidad, en su tema. Y creo que en el fondo la- eh, lo que es el contexto del hemiciclo representa la gran diversidad del país de alguna manera. Yo creo que es bueno. También he logrado apreciar y hacer amistades con gente de derecha, con la cual uno podría haber no congeniado, pero yo creo que es posible entender, comprender que en el fondo se expresa la diversidad del país en el Parlamento, y que es muy necesario preservar el derecho a expresar las ideas sin limitaciones, porque cuando se aprieta, o sea, cuando se evita o se frena la expresión de los parlamentarios, se está frenando en el fondo un derecho que es de la gente, porque por algo los eligieron. Yo diría que ha sido una hermosa experiencia esto, pero creo que hoy día el Parlamento, que está en un mal pie desde el punto de vista de la imagen pública, debe ser rescatado como el lugar donde se expresan las ideas que representan a toda la comunidad. ¿Y usted cree, diputado Verdesi, que en estos tiempos de pandemia, donde se ha necesitado de la agilidad del Congreso más que nunca para resolver ciertas problemáticas sociales, hay una percepción distinta? Se lo pregunto por la alta tensión que convocan ciertos proyectos de ley que son de preocupación nacional, y vemos cómo están todos pendientes de lo que ocurre en las salas de sesiones, lo que ocurra también en las comisiones. ¿Usted cree que hay una mayor preocupación del trabajo legislativo, acercamiento también de lo que ocurre con la ciudadanía y lo que pasa en el Congreso? Bueno, ojalá fuera así más que antes. ¿Ah? Yo todavía me acuerdo, bueno, tú no habías nacido todavía, pero había una revista antes que se llamaba El Mampato. ¿Ah? Sí, Y en el pues. Mampato, que iba dirigido a los niños, salía, por ejemplo, todo lo del Congreso.
salía cómo se distribuía, por qué unos se ponían a la izquierda, los comunistas a la izquierda, y por qué la derecha a la derecha, y no era, no era malo ni ser ni izquierda ni derecha, sino que simplemente una expresión de un pensamiento diferente. Y esa educación cívica ya no está ni en el Mampato ni está en la calle. Por lo tanto, yo creo que es un déficit enorme el hecho de enseñar a la gente que el precio que se paga por no interesarse en la política es que nos gobiernen los peores. Eso es lo que decía Platón 500 años antes de Cristo. Efectivamente, hoy día, ojalá muchos más jóvenes y muchas más personas se interesen en la política, porque efectivamente los que nos releven sean personas que tengan la dedicación, porque esto es muy sacrificado en el fondo, en realidad. No es como se cree, ¿no es cierto? Hay una imagen distorsionada, ¿ah? De muchas cosas. Hay muchas cosas que se miente, que se dice sin ni siquiera un atisbo de verdad respecto a las verdaderas garantías que tienen los parlamentarios, por ejemplo, que prácticamente para mí ninguna. Yo tengo mucho más garantías como médico que como parlamentario. ¿Ah? Cuando yo paso por un control, ya ni siquiera muestro mi rol de parlamentario, muestro el de médico, y con eso tengo el respaldo, el afecto y el cariño a la gente, y también el respeto de otras autoridades. Yo creo que hoy día hay que rescatar la importancia que tiene la dedicación a la política, porque nosotros, tú, cualquiera, puede ser un representante popular, pero en el sentido de lo que la gente pide hoy día: honestidad, transparencia, la casa de cristal, que todo se sepa, que no haya cosas ocultas y que efectivamente representemos las ideas que mayoritariamente tiene la gente, como pienso yo: la justicia social, la equidad, el equilibrio, la movilidad social, que todos tengan un espacio y una oportunidad. Diputado Verdes, le queremos agradecer por su tiempo para hablar de estos temas del trabajo legislativo, cómo se organizan, cómo trabajan, cómo usted lo lleva en este trabajo de jefe de comité que se complementa también al de parlamentario y médico. Así que muchas gracias, diputado Verdes, por su tiempo, que esté muy bien y que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti, pues ha sido un agrado conversar. Ha sido una conversación relajada y tranquila. Yo desde el Congreso, usted desde su casa. Muy Así es, bien. pues, en el modo telemático. Que esté muy bien, diputado. Era el diputado Daniel Verdesi, jefe del Comité de la Democracia Cristiana, en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien, hasta entonces.